1. Distribución del líquido corporal. Del líquido total del cuerpo humano, 2/3 residen dentro de la célula, a saber, líquido intracelular, y 1/3 parte reside fuera de las células, líquido extracelular, LS. El paciente con edema generalizado tiene un exceso de LS. El LS está en dos compartimentos, en el compartimento vascular, líquido plasmático, y entre las células del cuerpo, pero fuera del compartimento vascular, líquido intersticial. En el compartimento vascular, aproximadamente el 85% del líquido reside en la circulación venosa y el otro 15%, en la arterial. Un exceso de líquido intersticial constituye un edema. Al aplicar la presión digital, el líquido intersticial generalmente se desplaza del punto de presión, dejando una impronta, que se describe como un edema con fobia. Esto demuestra que el exceso de líquido intersticial se puede mover libremente dentro del espacio existente entre las células del cuerpo. Si la presión digital no deja una impronta en el paciente edematoso, entonces el líquido intersticial no se puede mover con libertad. Este edema sin fobia puede aparecer en la obstrucción linfática, es decir, un linfedema, o con una fibrosis regional del tejido subcutáneo, lo cual ocurre en la insuficiencia venosa crónica. Aunque el edema generalizado siempre significa un exceso de LS, particularmente en el compartimento intersticial, el volumen intravascular puede disminuir, ser normal o aumentar. Por ejemplo, dado que 2/3 partes del LS se encuentran en el espacio intersticial y solo 1/3 en el intravascular, se puede producir un aumento del volumen total de LS como consecuencia del exceso de líquido intersticial, es decir, un edema generalizado, aunque disminuya el volumen intravascular. A la ley de Starling afirma que la velocidad con la que el líquido atraviesa una pared capilar es proporcional a la permeabilidad hidráulica del capilar, la diferencia de presión hidrostática transcapilar y la diferencia de presión oncótica transcapilar. En condiciones normales, el líquido abandona el capilar en el extremo arterial porque la diferencia de presión hidrostática transcapilar que favorece la trasudación supera la diferencia de presión oncótica transcapilar, lo que favorece la reabsorción del líquido. En cambio, el líquido regresa al capilar en el extremo venoso porque la diferencia de presión oncótica transcapilar supera la diferencia de presión hidrostática. Como la albúmina sérica es el principal determinante de la presión oncótica capilar, que sirve para mantener el líquido en el capilar, la hipoalbuminemia puede conducir a un exceso de trasudación de líquido desde el compartimento vascular al intersticial. Aunque se podría esperar que la hipoalbuminemia desembocara con frecuencia en un edema, varios factores amortiguan los efectos de esta sobre la trasudación del líquido. Primero, un aumento en la trasudación tiende a diluir el líquido intersticial, lo que reduce la concentración de las proteínas intersticiales. Segundo, el incremento del volumen del líquido intersticial aumenta la presión hidrostática intersticial. Tercero, aumenta el flujo linfático que llega a las venas yugulares, lo que devuelve el líquido trasudado a la circulación. De hecho, en la cirrosis, cuando la fibrosis hepática eleva la presión hidrostática capilar asociada a la hipoalbuminemia, el flujo linfático puede multiplicarse por 20 hasta alcanzar los 20 L/día, lo que atenúa la tendencia a acumular líquido intersticial. Cuando estos factores amortiguadores se ven sobrepasados, la acumulación de líquido intersticial puede conducir a edema. Otro factor que se debe tener en cuenta como causa de edema es el aumento de la permeabilidad de la pared capilar a los líquidos, aumento de la conductividad hidráulica. Este aumento es la causa del edema asociado a reacciones de hipersensibilidad y el edema angioneurótico, y puede ser un factor en el edema asociado a la diabetes mellitus y al edema cíclico idiopático. Estos comentarios se refieren al edema generalizado, es decir, a un aumento de la cantidad total de líquido intersticial en el cuerpo, pero hay que señalar que este puede tener una predilección por algunas áreas específicas del cuerpo por diversas razones. En la cirrosis, la formación de edema tiene predilección por la cavidad abdominal debido a la hipertensión portal, como ya se ha mencionado. Debido a las horas que se pasan en posición ortostática, podría esperarse una acumulación de líquido intersticial en las extremidades inferiores, mientras que un exceso de horas en posición supina predisponen a la acumulación del edema en las áreas sacra y periorbital del cuerpo. El médico también ha de ser consciente de la posible presencia de edema localizado,
que se debe diferenciar del edema generalizado. C. Aunque el edema generalizado puede tener una predilección por determinadas zonas del cuerpo, el exceso de líquido intersticial es un fenómeno generalizado. Por otra parte, el edema localizado está causado por factores locales y, por lo tanto, no se trata de un fenómeno generalizado. La obstrucción venosa, como la producida por la tromboflebitis, puede causar edema localizado en una extremidad inferior. La obstrucción linfática, por ejemplo, debida a una neoplasia maligna, también puede causar una acumulación excesiva de líquido intersticial y en consecuencia, edema localizado. Por lo tanto, la exploración física de un paciente con edema maleolar debe incluir una búsqueda de la insuficiencia venosa, por ejemplo, venas varicosas, y de indicios de linfopatía. Sin embargo, hay que reconocer que la trombosis venosa profunda puede no ser detectable en la exploración física y, por lo tanto, puede necesitar otros métodos diagnósticos, por ejemplo, una ecografía no invasiva. Por consiguiente, si la enfermedad venosa es bilateral, el médico puede buscar erróneamente las causas de edema generalizado, por ejemplo, insuficiencia cardíaca y cirrosis, cuando realmente el edema maleolar bilateral es debido a factores locales. La obstrucción linfática pélvica, por ejemplo, por una neoplasia maligna, también puede causar un edema en ambas extremidades inferiores y, por lo tanto, imitar el edema generalizado. Los traumatismos, las quemaduras, las inflamaciones y la celulitis son otras causas de edema localizado.